La historia de Ferrero Rocher. ¿Sabías que uno de los chocolates más lujosos y reconocidos del mundo nació de una revelación espiritual? Así es, Ferrero Rocher no fue simplemente un invento de laboratorio, sino el resultado de una profunda experiencia religiosa vivida en Lourdes, Francia. Quédate hasta el final porque hoy descubrirás cómo una pequeña inspiración divina creó un imperio del chocolate que conquista paladares en más de 170 países. Y lo más impactante, cómo un solo dulce llegó a simbolizar riqueza, elegancia y tradición. Los humildes inicios en Alba, Italia. La historia de Ferrero Rocher comienza en un pequeño rincón de Italia, específicamente en Alba, una localidad ubicada al noreste del país, famosa por sus paisajes montañosos y su proximidad a Suiza. En este entorno sereno, Pietro Ferrero, un artesano de la panadería, dedicaba largas horas a perfeccionar sus conocimientos en repostería. Motivado por la búsqueda incansable de la combinación ideal entre cacao y avellanas, Pietro ideó una barra espesa llamada Keandujot, que rápidamente conquistó el paladar de los habitantes de su región. El éxito de este producto no solo le otorgó reconocimiento como repostero, sino que sentó las bases de lo que, décadas más tarde, sería un emporio mundial del chocolate. Cada paso de Pietro estaba impulsado por una mezcla de pasión y meticulosidad que impregnaba sus creaciones, sembrando así las primeras semillas del futuro imperio Ferrero, el nacimiento de la supercrema y su transformación futura. A pesar del logro alcanzado con su primera gran invención, Pietro Ferrero no se conformó. Sabía que podía ofrecer algo aún más especial al público, una preparación que, en lugar de ser rígida como una barra, tuviera una textura suave y fácil de untar. De este deseo surgió la supercrema, una innovación que rompía los esquemas de la época, pensada para ser una delicia más accesible y versátil. Sin embargo, el destino de esta creación no se detuvo allí. Con el tiempo, gracias a un refinamiento continuo en la fórmula y un cambio estratégico en su comercialización, la supercrema evolucionaría en la icónica Nutella, un fenómeno global que revolucionó la manera de consumir chocolate. Este primer gran paso hacia la expansión internacional de Ferrero estuvo anclado en la capacidad de Pietro para ver más allá de las tendencias de su tiempo, apostando por una visión que combinaba innovación con tradición, la tragedia que impulsó a Michel Ferrero. Cuando el joven Michel Ferrero perdió primero a su padre Pietro y luego a su tío Giovanni, el peso de toda una empresa emergente cayó sobre sus hombros. A pesar de la tristeza y las dudas que lo invadieron, Michel entendió que no podía dejar que el legado construido con tanto esfuerzo desapareciera. Tomó el liderazgo con una determinación que sorprendió a muchos, enfrentando los desafíos de una Europa devastada por la guerra con estrategias frescas y atrevidas. Michel no solo protegió la herencia de su familia, sino que le imprimió su propio carácter, convirtiendo las pérdidas personales en una fuente de motivación inagotable. Bajo su dirección, Ferrero no solo sobrevivió a la difícil posguerra, sino que sentó las bases de una expansión sin precedentes que llevaría sus productos más allá de las fronteras italianas. El cambio maestro, más avellanas, menos cacao. A medida que la escasez de cacao golpeaba duramente a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, Michel Ferrero demostró su ingenio al reformular las recetas tradicionales de su padre. Incrementó la proporción de avellanas en sus dulces, un ingrediente más disponible y económico en la región, reduciendo al mismo tiempo la dependencia del cacao. Este cambio no solo permitió mantener los costos bajos en un mercado deprimido, sino que también ofreció un sabor distintivo que atrapó a los consumidores. Esta innovación convirtió a los productos Ferrero en auténticos favoritos del público, accesibles para el ciudadano común y apreciados por su calidad excepcional. La estrategia de Michel, basada en adaptar los ingredientes a la realidad económica de la época sin perder el alma del producto, fue fundamental para consolidar la empresa como una potencia en el sector alimenticio. Ferrero revoluciona el marketing en Italia. Consciente de que un gran producto necesitaba también una gran estrategia de difusión, Michel Ferrero revolucionó el marketing en Italia a través de métodos nunca antes vistos. En lugar de confiar únicamente en los canales tradicionales, diseñó camiones publicitarios que recorrían pueblos y ciudades, regalando dulces directamente a los niños. Esta iniciativa no solo generó alegría inmediata, sino que también construyó una conexión emocional profunda entre la marca y las nuevas generaciones. En una época en la que la publicidad era aún rudimentaria, Ferrero apostó por la experiencia directa, convirtiendo a sus productos en recuerdos de infancia para millones de personas. Esta visión adelantada consolidó la lealtad del público y garantizó que el nombre Ferrero se asociara desde temprano con momentos de felicidad y celebración. El origen celestial de Ferrero Rocher.
En un viaje espiritual a la famosa Gruta de Lourdes, en el sur de Francia, Michel Ferrero encontró la inspiración que daría nombre a su creación más refinada, Ferrero Rocher. Impactado por la majestuosidad de las formaciones rocosas del lugar, decidió bautizar su nuevo chocolate con la palabra francesa Rocher, que significa roca. Más que un simple dulce, Ferrero Rocher fue concebido como una obra de arte culinaria. 3 delicadas capas combinan una avellana entera, un corazón cremoso de Nutella y una cobertura crujiente de chocolate y trozos de avellana tostada. Desde su envoltorio dorado hasta su textura inigualable, todo en Ferrero Rocher fue diseñado para transmitir lujo, elegancia y placer. Esta creación no solo capturó los sentidos de quienes lo probaron, sino que se convirtió en un símbolo universal de sofisticación y celebración, un imperio de dulzura y humanidad. Más allá de su éxito comercial, Michel Ferrero dejó un legado humano que transformó su ciudad natal y sentó un ejemplo para el mundo empresarial. Alba no solo se benefició de la prosperidad económica que trajo Ferrero, sino también de las múltiples iniciativas sociales que Michel impulsó. Jardines de infantes, escuelas, y centros médicos y talleres accesibles a sus trabajadores. El trato justo y cercano hacia sus empleados creó una cultura de lealtad y respeto mutuo, evitando huelgas y fortaleciendo la identidad de la empresa. Actualmente, Ferrero opera en más de 170 países, con decenas de plantas de producción y más de 40 trabajadores, consumiendo cerca de 1/4 parte de la producción mundial de avellanas. La obsesión por la excelencia en la receta. Desde sus inicios, la filosofía de Ferrero ha estado marcada por una rigurosa atención al detalle. Michel Ferrero heredó de su padre no solo la pasión por el sabor, sino también una obsesión casi científica por lograr la fórmula perfecta. Cada ingrediente, desde la calidad de la avellana hasta el tipo de cacao, pasaba por un proceso de selección meticuloso. En el caso de Ferrero Rocher, se establecieron protocolos de producción altamente estrictos, asegurando que cada unidad fuera exactamente igual a la anterior, tanto en textura como en sabor. La estética como elemento diferenciador. Uno de los aspectos que más contribuyó al éxito de Ferrero Rocher fue su presentación visual. Michel comprendió que el envoltorio podía ser casi tan importante como el contenido. Por eso, ideó un empaque dorado, con formas elegantes y detalles que evocaban lujo, sin llegar a ser inaccesibles. Las bandejas transparentes permitían mostrar los chocolates sin necesidad de abrir la caja, transmitiendo calidad incluso antes de probar el producto. Esta atención a la estética permitió a Ferrero Rocher ocupar un espacio privilegiado en regalos, celebraciones y ocasiones especiales, convirtiéndose en una elección automática para quienes deseaban ofrecer algo distinguido. La internacionalización de la marca. El crecimiento de Ferrero no se limitó al continente europeo. En la década de 1980, con una estructura sólida y productos ya posicionados en varios países, la empresa dio el salto hacia mercados clave como Estados Unidos. El lanzamiento de Ferrero Rocher en América del Norte fue cuidadosamente planificado, acompañando la expansión de Nutella y los productos Kinder. La marca se adaptó con precisión a las tendencias de consumo locales sin alterar la esencia de su producto, ganando rápidamente una base de seguidores fieles. Esta capacidad de internacionalización manteniendo identidad es una de las grandes fortalezas del grupo Ferrero hasta hoy. La historia de Ferrero Rocher no es solo una historia de éxito empresarial, sino también de inspiración, humanidad y pasión por el detalle. Ahora te pregunto, ¿crees que hoy en día aún es posible crear un imperio mundial combinando fe, tradición y visión de futuro? Déjanos tu comentario abajo porque queremos conocer tu opinión. Y si te gustó este recorrido por el mundo de Ferrero, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más historias fascinantes como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.